Arrancamos en otro programa más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Bueno, una noticia muy interesante que se ha dado, realmente muy buena en Florida, en Estados Unidos. Ron DeSantis, el gobernador que, bueno, se ha hecho con una gran victoria política antes de las elecciones intermedias, ¿no?, que tienen en Estados Unidos, ahora en 2022, al aprobar una medida, una ley denominada No digas, le han puesto, ¿no?, No digas gay, que prohíbe a los educadores hablar sobre lo que es la orientación sexual con los jóvenes estudiantes. Una ley que, bueno, claramente provocó una indignación entre los partidarios LGBT de todo el país, incluido el presidente Joe Biden, incluso la portavoz, la secretaria de prensa, Jen Psaki, también muy indignada, hablando de que esto era un acto de discriminación. Y bueno, esta ley muy novedosa le han dado, claro, la han titulado como estar en contra, digamos, de eliminar la ideología de género en todo el Estado. Los republicanos impulsaron esta legislación durante varios meses y alegaron que fortalece los derechos de los padres en Florida al evitar que los maestros, los profesores, el personal escolar oculten información que es crítica a los padres, es decir, sobre cuestiones de género, porque se dio a conocer muchas veces que se daba estas clases, ¿no es cierto?, sin que los padres tuvieran conocimiento, y hubo muchas quejas y muchas denuncias de parte de los padres que se veían, se sentían claramente perjudicados en lo que respecta a algo que es una decisión profundamente familiar, ¿no es cierto?, tratar estos temas. DeSantis defendió públicamente esta medida, claramente acusó con frecuencia incluso a los medios y a otros de malinterpretar la verdadera intención de este proyecto de ley para avivar las tensiones. Eso era la intención que buscaban los medios que intentaron ir en contra de esto. Eh, bueno, para los demócratas y los partidarios LGBT, incluido a Joe Biden, dicen que representa un ataque amplio contra la comunidad LGBT que generaría mayor estigma para los estudiantes marginados. Dice, claro, lo que posiblemente conduciría a la intimidación e incluso al suicidio. Habla de exactamente con estas palabras de parte del gobierno, ¿no?, de la administración Biden y de la comunidad. Bueno, a pesar de que la mayor cantidad de hechos de este tipo está dentro de quienes acceden a los, por ejemplo, los cambios de sexo. Lo dicen las estadísticas. Estudiantes y aliados, dice, se manifestaron, dice algunos, con frecuencia en contra del proyecto de ley en Tallahassee, pero bueno, son manifestaciones que ocurren, no iban a faltar claramente este tipo de manifestaciones en contra de esta ley que propone el candidato posiblemente a presidente en una fórmula con Trump o incluso solo, pero ya está teniendo un buen caudal posible de votos en las encuestas. Bueno, dice y, una senadora estatal, Lauren Book, una líder demócrata en el Senado de Florida, dijo que era un ataque directo a la comunidad LGBT y que, bueno, eso no está bien. Pocos argumentos también de parte de ellos, muy flojo en ese sentido, de acuerdo a las críticas. El proyecto de ley en sí es parte de lo que ha sido el impulso mayoritariamente republicano, más allá de traer temas como el género y la raza a las aulas antes de las elecciones, ¿no es cierto?, como dije, que van a ser en este año 2022, las legislativas. Especialmente después de lo que fue claro, la sorpresiva victoria del gobernador Glenn Youngkin en Virginia, impulsada esa victoria, recordemos, el año pasado, por la retórica conservadora en torno a las políticas educativas, y tampoco podemos dejar de lado a Texas, ¿no es cierto? Todo un conglomerado de republicanos, de estados republicanos que están yendo en este sentido muy al frente con muchísimas leyes en contra de lo que se llamaría, podríamos resumir básicamente, esta ideología de género, todo este armado que inventan de parte de los demócratas y de las comunidades LGBT. En Florida, los republicanos dicen que están listos para aprobar proyectos de ley que se enfocan en las lecciones relacionadas con la teoría crítica de la raza, otro tema muy fundamental que se ha venido tratando, sobre todo desde la época de Donald Trump, que se trata incluso en las escuelas,
y aumentar incluso el escrutinio sobre los libros que los estudiantes pueden leer. Así es decir, están contraatacando. Básicamente los republicanos en este sentido, al menos 9 estados están considerando una legislación que busca limitar lo que es el discurso LGBT en las escuelas, según la Organización de Libertad de Expresión PEN América. En Arizona los legisladores están proponiendo una legislación que va a prohibir a los jóvenes transgénero recibir atención médica que afirme su género y limitaría la capacidad de expresar la identidad de género en los baños escolares, aulas de colegios obviamente, y en los deportes en los colegios. En lo que es en Tennessee, los legisladores están impulsando a su vez diferentes proyectos de ley que buscan prohibir lo que dicen materiales que literalmente promuevan, normalicen, apoyen o aborden temas o estilos de vida de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Y que eviten que en las escuelas públicas y las escuelas públicas charter llenen las bibliotecas con libros que contengan materiales obscenos o materiales dañinos para menores. Como decíamos, hablando acerca de lo que es Texas, de esta manera similar, siguiendo esta línea, Greg Abbott, que es el gobernador, una semana antes de las elecciones primarias del 1 de marzo de Texas, ordenó investigaciones de abuso infantil contra los padres de niños trans que reciben atención médica de lo que es afirmación de género. Realmente durísimo cómo está yendo al frente. Claro, Greg Abbott y Ron DeSantis son las figuras destacadas en esta campaña contra todo esto, contra todas esas cuestiones. Una estrategia de la campaña que ha sido de la reelección de Greg Abbott dijo más tarde a los periodistas en aquel momento que la orden respecto a estos abusos de niños era un tema que sumaba votos. Claramente también las encuestas dicen que la gente lo está apoyando. Y es por eso que los demócratas de todo el país están, dice, fuera de contacto, dice que están fuera de contacto con la realidad, que estaría habiendo un cambio en lo que es en la sociedad, esto dicho por parte de los republicanos. Mientras tanto, volviendo a Ron DeSantis, dijo que ha habido un enfoque en el transgenerismo en las escuelas o decirles a los niños que pueden elegir géneros. Es decir, claramente luego dice él, vamos a asegurarnos que los padres puedan enviar a sus hijos al jardín de infantes sin que se inyecten algunas de estas cosas en su plan de estudio escolares. Por supuesto, claro, el proyecto de ley No Digas Gay también establece que la instrucción en el salón de clases relacionada con la orientación sexual, identidad de género, está totalmente prohibida para los estudiantes, ya sea desde el jardín de infantes hasta el tercer grado, mientras que prohíbe las lecciones para los de otros grados, a menos que sean apropiadas para la edad o apropiado para el desarrollo. Esto es lo que dice el proyecto, la ley ya aprobada. Los republicanos sostienen que este lenguaje es necesario porque algunas lecciones son inapropiadas para que los estudiantes, los jóvenes, las aprendan de los maestros en lugar de los padres. Sin embargo, bueno, los demócratas dicen que este artículo es divisivo, como dijimos, es injustificado, que ilustra a los legisladores de Florida, están mostrando una falta de confianza en los maestros para seguir los estándares. Discursos claro, de ponerse el cassette constantemente y repetir lo mismo. El Senado la aprobó a esta ley 22-17 con 2 republicanos que se unieron a los demócratas en la oposición a esta ley, y luego fue aprobada en la Cámara de Florida el 24 de febrero por 69-47 con al menos 7 republicanos votando con los demócratas. Los republicanos generalmente es como que se unen a los demócratas, nunca van a ver un demócrata con un republicano, pero bueno, partido republicano que está lleno, como dijo Trump en algún momento, hay que limpiarlo con algunos traidores. Y en un momento, durante el debate de meses acerca de este proyecto de ley, el senador estatal republicano Jeff Brandes intentó ampliar el lenguaje del proyecto de ley para prohibir la sexualidad humana o actividad sexual, dice literalmente, para que no pusiera en peligro específicamente a los jóvenes que son trans.
Ese ajuste ese fue aprobado, fue apoyado por Equality Florida, un grupo de defensa LGBT, pero que fue rechazado luego por los legisladores republicanos. Así que, bueno, esta es una de las noticias donde aparte incluso quienes dicen se oponen a la legislación, también curiosamente criticaron a compañías como Disney por no condenar públicamente la legislación y al mismo tiempo contribuir con los legisladores estatales que la respaldan. Eh, bueno, ha provocado cierto revuelo, pero esto lo posiciona a Ron DeSantis claro, en una posición justamente muy favorable por lo que se ve en todo tipo de encuestas y bueno, Ron DeSantis es muy particular, incluso con lo que ha sido la contingencia sanitaria, este tipo de normativas de estatales, ¿no es cierto?, de ideologías de género, y bueno, es un personaje que podría ser candidato y, ¿por qué no?, presidente de Estados Unidos, así que muy bien por Florida. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más resistencia.